sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Sabemos que entre Taehyun y Jungkook los coqueteos siempre son evidentes por la forma en la que sus acciones parecen estar constantemente dirigidas hacia el otro. Entre palabras que se dicen, miradas que se comparten o acciones que dicen más que 1000 palabras. Realmente no pude evitar hablar de esos momentos que definitivamente me hacen pensar que sus coqueteos no se pueden evitar. Pues el primer momento que realmente me hizo reflexionar sobre cómo a ellos ni siquiera les molestaba lo que los fans insinuaban de ellos como una relación, fue cuando Jungkook le dio like a un TikTok donde se insinuaba que él estaba coqueteando a Taehyun en una situación surrealista. Muchos no creíamos que esto realmente pudiera haber pasado, pero cuando vimos que Jungkook también lo había visto y no dudó en darle me gusta, demostraba que incluso así ellos terminarían coqueteando. Cuando en una parte de la coreografía de DNA, Taehyun se acercó a Jungkook para hacer esa parte que les correspondía. Aparentemente ellos ya estaban dándose miradas y sonrisas que nadie pudo evitar notar. Incluso cuando Taehyun se acercó más de lo debido a Jungkook y rodeó su cintura con su brazo, acercándose más de lo que la coreografía original tenía. Pero la forma en la que Jungkook dejó que lo hiciera mientras tenía una mano en su hombro y luego se reían tímidamente por la proximidad, fue uno de los coqueteos más evidentes si me llegan a preguntar. Solo vean la forma en la que sus cuerpos estaban así de pegados. Ni siquiera había necesidad de esto, y lo hicieron simplemente porque quisieron. Jungkook ni siquiera se preocupó por ello como si fuese lo más normal para él, y el hecho de que ambos tuvieran esta proximidad, incluso en sus rostros, o en la manera en la que tocaban otras partes para provocar, importándoles poco quién estaba viendo, no es algo que pudiéramos ignorar, ya que la expresión de Taehyun al saber lo que hacía, y la forma en la que Jungkook simplemente tuvo un sobresalto por el atrevimiento, también fue una de las cosas más extrañas, pues en ese concierto definitivamente pudimos ver el concepto de un coqueteo demasiado evidente, besándose la mano para tocar la mano de Taehyun y sonriendo porque realmente hacían lo que sentían. El día que Taehyun fue hasta donde estaba Jungkook y se acercó diciendo que lo había visto solo y por eso decidió acercarse, era evidente que simplemente necesitaba tener un momento en privado con Jungkook, mientras todos estaban esperando afuera, pero la manera en la que Jungkook le dijo, con ese peculiar tono de voz que muchas veces se le ha notado cuando habla precisamente con Taehyun, que no se sentía solo, hizo que Taehyun le contestara que sabía que a Jungkook le gustaba tener compañía, mientras lo palmeaba y jugaba con él, siendo tan pegajoso con él y teniendo ese contacto físico tan característico de Taehyun, tocando su pelo tantas veces y jugando con su barbilla como siempre lo hacía. 너 외로워 보여서 내가 왔어. 전혀 안 내려온대. 자식. 형 와서 좋지? 아, 임마. Pero nadie puede olvidar la vez que ellos literalmente se coquetearon mutuamente durante el concierto de Hobby, mientras Jungkook iniciaba queriendo llamar su atención al pellizcarle las costillas a Taehyun, y fue tan efectivo que Taehyun no dudó en seguirle el juego al dejar su botella y posar graciosamente para que Jungkook siguiera molestándolo juguetonamente, y cuando Taehyun terminó retorciéndose por la risa, la reacción de Jungkook simplemente lo dijo todo, porque desde esta perspectiva podrías ver que Jungkook estaba totalmente feliz con tener esa interacción con Taehyun, siendo que Taehyun incluso siguió haciéndolo reír al moverse rápidamente y terminar de rodillas frente a él. Ellos simplemente no podían evitar tener sus manos en el otro y poner su atención en ellos mismos, manteniendo esa sonrisa que fue fácil de notar. Aunque el momento en el que ellos literalmente se coquetearon descaradamente frente a los miembros, definitivamente no es algo que pudimos ignorar, ya que cuando Hobby le preguntó a Taehyun qué tipo de aroma le gustaba más, como una simple pregunta que se podría contestar con algo tan sencillo, Taehyun lo hizo diciendo que le gustaba mucho el aroma que desprendían las flores. Ni siquiera había algo más allá de eso, ni algo raro que pudiera hacerlo evidente. Pero cuando Jungkook le preguntó directamente que sí qué tipo de flores era el aroma favorito de Taehyun, él aprovechó para decirle con una media sonrisa y enderezándose para mirarlo fijamente que era una flor llamada Tu, sin ningún tipo de contexto para que esto no fuese un evidente coqueteo. Namjoon incluso lo miró extrañamente, como si esa contestación hubiese sido demasiado claro como para que los fans lo notaran, porque no había manera de que Taehyun no hubiese aprovechado la oportunidad para decir que su aroma favorito era el de Jungkook, ya que él había preguntado y esa había sido su respuesta final, con una sonrisa tan especial. Lo gracioso es cuando lo hacen sin que les importe quién pueda escuchar o ver, ya que el día en el que Taehyun estuvo probando la comida de Jungkook, él no dudó en preguntarle que si quería ser su novia, porque se había enamorado totalmente del sazón de Jungkook, y no pudo evitar preguntar algo que probablemente ya era algo demasiado obvio,
porque Jungkook ni siquiera se molestó. Pero aquí, en uno de mis momentos favoritos y que hasta el día de hoy simplemente no puedo superar, fue el día en el que ambos hicieron su primer live en Instagram, cuando Taehyun dijo algo con una voz más grave y suave, haciendo que Jungkook literalmente se derritiera ahí mismo, con un sonido tan particular mientras se retorcía en su lugar y no podía evitar. Taehyun sí sabía lo que hacía porque su mirada simplemente lo decía, y el hecho de que hubiese conseguido lo que buscaba nos dejó con la total satisfacción. 그래 이것이 그거 아닙니까? Son tan evidentes sus coqueteos que es incluso gracioso sentir que podríamos estar interrumpiendo algo entre los dos, ya que en su live más reciente, cuando Jungkook preguntó que si se había bañado y Taehyun le contestó con una confirmación, fue chistoso que Jungkook la acusara de que su cabello no parecía húmedo por la ducha, sabiendo que ambos se quedaron viendo fijamente un rato y se rieron por eso que nadie más pudo entender. Son tan claros en sus reacciones que es imposible no poder evitar notar cuando están coqueteando descaradamente frente a los demás, y la sola intención de que tengamos todos estos momentos es lo más valioso para mí, porque Taekook simplemente no puede evitar lo que siente si se tienen ahí.